¿Qué tan poderoso es Shirou Yusa? Historia. Shirou llevaba una vida normal junto a Ren Fuji y Kazumi Ayase, aunque no interactuaba mucho con ellos. A pesar de ello, los tres eran un grupo de amigos muy unidos que vivían en la ciudad de Suahara. Un año antes de los sucesos de Dies Irae, Shirou sufrió un accidente de moto y, si bien logró sobrevivir y recuperarse, sus sentidos quedaron alterados, perdiendo el gusto, el olfato y la sensibilidad al dolor. 2 meses antes de los eventos de Dies Irae, Shirou y Ren tuvieron un conflicto debido a la monotonía de sus vidas, anhelando algo nuevo y estimulante. Algo que no les hiciera sentir que ya lo habían vivido. Aunque esto generó cierta tensión en su relación, Shirou y Ren pronto retomaron su amistad y se convirtieron en aliados en la lucha contra el Aldo, que planeaba liberar el universo de oro, trayendo a Reinar de vuelta a la realidad y alterando el cosmos, utilizando a los habitantes de la ciudad, donde viven como sujetos para el ritual. Fuerza. Casi hirió mortalmente a Ren en una pelea a puñetazos que le fracturó, dislocó y o dobló los huesos. Puede ignorar la resistencia convencional atacando el alma de su oponente. Capaz de dañar a Wilhelm tras obtener la Anenerve de Rusalka. Wilhelm es uno de los miembros más fuertes físicamente de la Mesa Redonda, solo superado por Cain y Machina. Los miembros de la Mesa Redonda son capaces de rivalizar con el poder de las armas nucleares. Y se afirma que son inmunes a cualquier arma jamás construida por la humanidad moderna. Esto incluiría a las bombas de hidrógeno, que son 1000 veces más poderosas que una bomba atómica, las cuales en promedio tienen una potencia de 25 megatones, y las de hidrógeno, al ser 1000 veces más poderosas, llegarían a una potencia de 25 gigatones. Pero los miembros de la Mesa Redonda, al ser mucho más poderosos, serían 5 veces más fuertes. Wilhelm, al ser uno de los más poderosos, sería 4 veces más fuerte, llegando a 500 gigatones. Esto en una explosión sería igual a abarcar 683 kilómetros. Así que con esto Wilhelm termina con el nivel isla alto de 500 gigatones o 683 kilómetros. Y finalmente tendríamos a Shirou siendo superior, sería 2 veces más fuerte, llegando a una energía de 1,5 teratones. Después tenemos al Shirou potenciado al nivel de los dioses Arou, siendo mínimo 1000 veces superior, llegando a una energía de 1,5 petatones, que en una explosión sería igual a abarcar 9591,8 kilómetros. Así que por el momento está en el nivel continental medio de 1,5 petatones o 9591 kilómetros. Se afirma que borraría la ciudad de Suahara del mapa. Su bría le permite volverse más fuerte al absorber la fuerza vital de un enemigo. Lo que también le permitió acortar la distancia en fuerza y velocidad con Strider. Strider destruyó Berlín de una patada. Mucho más fuerte que Wilhelm y Cain, quienes pueden destrozar montañas. Más fuerte que un Wilhelm potenciado, quien pudo destruir las fauces de la oscuridad de Matusalén, cuya densidad equivale a 100 noches. Siendo cada noche la mitad del planeta. Destruyó las fauces de la oscuridad de Matusalén, que tienen una densidad de 100 noches. Siendo cada noche equivalente a la mitad del tamaño / volumen del planeta. Considerando que la energía para destruir la Tierra es de 59,44 zetatones, la mitad de esto sería igual a 29,72 zetatones. Multiplicado por las 100 noches de Matusalén daría una energía de 2972 zetatones. Pero Wilhelm al destrozarla sería el doble de fuerte, o sea 5944 zetatones, así que con esto Wilhelm termina con el nivel planeta grande de 5944 zetatones. Después tenemos a Shirou, que es superior, siendo el doble y potenciado al nivel de un dios Arou, sería al menos 1000 veces más poderoso, llegando a 11 ronatons. Así que con esto Shirou termina estando al límite del planeta grande de unos 12 ronatons. Potenciado al mismo nivel de existencia que un dios Arou. Su Axilut en la ruta de Rea es capaz de afectar a Reinar de Idrich y Mercurius. La manifestación de la ley de Shirou, al ser elevado a la pseudo-deidad por Ren. Derivada tanto de su naturaleza como apoptosis viviente de Ren como de su deseo de vivir sin la guía de ningún dios, Shirou puede destruir todo lo sobrenatural y divino. Sin embargo, esta ley va más allá de la simple destrucción del poder y las defensas. En realidad, la apoptosis de tumor maligno provoca la destrucción misma, una regla que conduce al suicidio a cualquier ser divino, sin importar sus defensas o su estado mental. En esencia, es el poder de matar a los dioses mismos. Sin embargo, la capacidad de Shirou para matar dioses o seres divinos está limitada por su poder como miembro de la Legión de Ren. En otras palabras, su habilidad depende de si esos dioses son más fuertes que Ren o no.
Además, debido a que la ley de Shirou se basa en atacar a cualquier ser que tenga la más mínima atisbo de divinidad, la apoptosis de tumores malignos es tan peligrosa para sus aliados como para sus enemigos, especialmente para Ren, ya que su mal uso puede provocarle la muerte. Cualquiera usuario del Absolute posee un poder imposible de medir, o sea un poder más allá del infinito, y esto va para cualquiera que lo haya alcanzado, como vemos con Mercurius, Ren o Reymar. Pero vamos a lo importante, siendo el scaling con Mercurius, el cual posee un Taikyoku igual a 90. Ahora la pregunta es hasta dónde escalaría esto en la cosmología de Shinza Banso. Para empezar, el universo en Shinza Banso es como un organismo viviente, mientras que nosotros los seres vivos somos sus células. Según el volumen 3 de Avesta Ozlaka Nuita, el universo es infinito en tamaño, conteniendo una cantidad infinita de materia. Siendo esto algo que también se afirma en la principal obra de la franquicia 10 por lo tanto la diferencia entre nuestro universo y los de Shinza Banso es que los de Shinza tienen un tamaño infinito. En la primera novela visual de la franquicia, conocida como Paradise Lost, ocurre durante el reinado del segundo cielo en dirección al tercer cielo. La cosmología de Paradise Lost se basa en gran medida en el árbol de la vida del Kabbalah, un sistema jerárquico que describe el estado del universo y que puede leerse tanto microcósmicamente desde el punto de vista del hombre como macrocósmicamente desde el punto de vista del universo en general. En este sistema el Sefirot, la forma del universo, consta de 10 dimensiones diferentes, representando el estado material y espiritual de los humanos. La cima del árbol es la corona, la camada más alta donde los que viven ahí se les prometió igual poder que el dios regente actual, al igual que el Kabbalah real. Las 10 dimensiones del árbol desde la más alta hasta la más baja son respectivamente Keter la corona, Choxman la sabiduría, Binah el entendimiento, Chesed la bondad, Geburah poder divino, Tiferet belleza, Netzach la resistencia, Od el esplendor, Yesod el fundamento y Malkut el reino / plano material. Estas dimensiones se representan como camadas superiores e inferiores de espacio, ubicándose en niveles superiores y inferiores. Para ser más específico, hablamos de dimensiones superiores e inferiores de las cuales los ángeles extraen su energía. Al estar basadas en el árbol de la vida, estas dimensiones se distribuyen a través de los 4 mundos Asia, Yetzirah, Beria y Atzilut. Ahora, considerando que Malkut, el mundo material, es 3D, la corona, la camada más alta de todas, sería 12D. Acerca de la teosofía cabalística, Takashi Masada incorpora en sus obras elementos específicos de esta área. Resulta que desde esta perspectiva, Dios, que en Shinza Banso sería quien está sentado en el trono, es visto como un ser de dimensión infinita, donde la emanación, es decir, las 10 dimensiones, es entendida principalmente como una esencia de infinitas dimensiones espaciales en expansión que son inalcanzables entre sí. Esta expansión de dimensión infinita se mostrará más adelante, pero la cuestión es que las 10 dimensiones no limitan la dimensionalidad de los dioses a una escala finita. El elemento capaz de interferir en estas dimensiones se conoce como la quinta esencia. El quinto elemento es un elemento superior que controla la energía espiritual, permitiendo al usuario incluso alcanzar al dios del trono, el cual se encuentra en la corona, interfiriendo precisamente con estas dimensiones superiores que conectan al Keter. El árbol del Sefirot es un camino hacia el asiento / trono, donde se encuentra el dios del Taiji. Algo que el mismo Masada aclara en una entrevista. Por lo tanto, para determinar la escala de poder del Keter será necesario fijarse en las siguientes secciones de la cosmología. En las novelas de Takashi Masada utiliza el término dimensión superior, tal y como vimos anteriormente con Paradise Lost. La cuestión, sin embargo, es entender cuál es la definición de dimensión superior dentro de sus trabajos, y cómo esto afecta la cosmología de la franquicia. Un ser de dimensión superior puede proyectarse como una sombra en el plano inferior, una proyección desde un plano alternativo distorsionando la fábrica del espacio. Masada implementa la terminología dimensional como un concepto que trasciende la traducción de lo que normalmente es básicamente algo superior a lo que debería ser. La instancia más evidente de cómo funcionan estas dimensiones superiores, y por cuanto cada dimensión supera a la otra, ocurre entre la confrontación entre Sojiro y Tema Akuro. Los seres de dimensiones superiores miran a los inferiores desde otra fase de la física, siendo completamente superiores a ellos, lo que es representado en una analogía donde el ataque del ser inferior es el fuego de una pintura, mientras el ser superior es una persona real. Esta diferencia es tratada como una desconexión. Ojo, recuerden esta palabra, desconexión. El ser de dimensión superior es más real en comparación al inferior, pues mientras que una imagen no podría afectar la realidad sí podría afectar a la imagen.
Directamente hablando, un ataque de una dimensión superior a una inferior es más fácil de atravesar que retorcerle la mano a un bebé. Esta comparación es literal y otra instancia de la novela explica que los seres considerados de mundos ficticios carecen de profundidad y materialidad, por ende para los seres de dimensiones superiores tienen una masa equitativa a Cerón. Las entidades de dimensiones superiores son básicamente imágenes o personajes libros del plano inferior. Son seres de otra dimensión como ilustraciones en movimiento desde la perspectiva del que los ve. Curiosamente, la intervención desde las fases, es decir, de las dimensiones superiores, se describe como que existen en una dimensión diferente como una distorsión extrema. En el volumen 4 de Avesta Oz Lacanuite tenemos un ejemplo clarísimo de esta diferencia entre realidad y ficción. Baram nació con un talento que lo ubica en una jerarquía de existencia fundamentalmente diferente de los demás. Para él el mundo no debe ser diferente de algo que está leyendo, como si fuera un libro en una posición trascendente y unilateral. No puede descender al nivel de los personajes de la historia, pero sí traerlos al suyo trayendo personajes de pintura hacia la realidad. Todo el mundo es como si fuera un cómic desde su perspectiva, con los personajes ficticios siendo simplemente ilustraciones existiendo en un plano totalmente diferente. Sin embargo, la parte interesante está luego abajo, donde esta diferencia entre una persona real y un personaje ficticio es tratada como una desconexión, lo cual va de la mano con todo lo anterior, demostrando que la diferencia entre seres de planos superiores es una desconexión hacia una dimensión superior, donde ven al ser inferior como mera ficción. Finalmente tenemos el glosario nuevo oficial de Kajiri Kamui Kagura. Específicamente en la descripción de leyes con Yakou, se habla al respecto de que las dimensiones superiores, aquí refiriéndose a la barrera tema, son difíciles de desmantelar porque existe una disparidad o diferencia que es absolutamente imposible en las circunstancias actuales, es decir, una discrepancia absoluta, como si la diferencia fuera inaccesible. Todo esto concluye que las dimensiones superiores de Shinza Banso funcionan como capas barra fases que ven como ficción a la anterior, tratándolas como algo nulo o inexistente, completamente desconectadas de ellas, y con las dimensiones inferiores siendo incapaces de producir algún efecto de materialidad y profundidad en las dimensiones superiores, que son ejes inaccesibles de física. El multiverso siempre fue oficial en Shinza Banso, sin embargo, también es motivo de confusión por los fans, debido al principal material de la franquicia 10 Ire. Lo que ocurre es que en reiteradas instancias de la novela utilizan la palabra universo y multiverso como una mala traducción, donde se traduce multiverso en vez de universo y viceversa. En un contexto cosmológico, durante gran parte de la novela solo se menciona de la existencia de un cosmos o universo, con la excepción en donde Mercurius activa su habilidad Aurea Mediocritas, en donde la palabra multiverso es utilizada. Esto podría explicarse de dos formas: la primera siendo el hecho de que usan el término cosmos o universo como sinónimo de multiverso, y la segunda con la ya mencionada mala traducción. En particular, cuando Mercurius utiliza otra de sus habilidades Omnia Cercaetas, se le describe en la traducción oficial como una supresión de fenómenos contradictorios a escala universo. Sin embargo, fijándose en la versión original del juego, se puede notar que en la descripción de dicha técnica el kanji utilizado es el de multiverso, lo que es lógica, ya que dicha técnica de Mercurius consiste en crear una contradicción temporal colisionando universos paralelos. En 10 Ire Panteón, ya sea en el mismo juego o en el sitio nuevo oficial, el kanji también aparece para describir el reinado de Mercurius en el trono. En la descripción de Mercurius en Kajiri Kamui Kagura es donde se explica a profundidad el por qué existe un multiverso durante su reinado. Originalmente la creación en Shinza Banso consistía de un solo tiempo y un solo universo, hasta que Mercurius destruyó y reescribió el mecanismo del trono. Gracias a esto obtuvo un dominio superior al de las tres generaciones anteriores, gracias a la inclusión del pasado, el presente y el futuro, y la incautación simultánea de una multitud de universos paralelos, ampliando su dominio sobre el multitiempo, el multiverso y todos los territorios existentes. Hasta en la misma novela de 10 Ire hay una mención sobre la existencia de líneas temporales en el plural, respaldando lo anterior. Hasta aquí ya es evidente que la creación en Shinza Banso se trata de un multiverso, pero la cuestión ahora es establecer cuántos universos tiene este multiverso, y la verdad, hay múltiples evidencias de que el universo posee infinitos universos, son tantas que hasta vale la pena señalar. Para empezar, el mandala de Ajun, el cual preside toda la creación Abaka y se constituye de los infinitos universos que existen desde el reinado de Mercurius, una información que la misma wiki menciona en la descripción de ambas generaciones. La wiki también habla de cómo un número infinito de muertes ocurre en un número infinito de universos paralelos.
El creador Takashi Masada le responde a un fanático sobre la duración del reinado de Mercurius, explicando que su imagen en el trono cubre todo el universo, siendo así infinitamente enorme y con su legión, incluyendo los infinitos universos paralelos existentes. Según la descripción del multiverso, el acto de regresar en el tiempo equivale a agregar otro universo más como resultado debido a que Mercurius reseteó el mundo infinitas veces. Existen infinitos universos. Dicha descripción explica que los universos divergen a través de decisiones, es decir, están basados en el concepto cuántico de posibilidades, la teoría de los muchos mundos. Esto concluye en que el multiverso tiene infinitos universos los cuales se ramifican infinitamente a través de decisiones y cambios temporales, por ende un multiverso cuántico. A continuación hablemos sobre el multiverso, contener infinitos conceptos. Esta afirmación por parte de la narración de Yesire habla sobre cómo el multiverso se constituye de infinitos conceptos en el mundo de la eterna recurrencia con el conocimiento de Mercurius, existiendo más allá de esto. Sin embargo, resulta ser una mala traducción con el contexto original, refiriéndose a que el conocimiento de Mercurius se repite eternamente gracias a su ley, sin mencionar nada de infinitos conceptos. Todavía algunas otras afirmaciones de la serie sí que prueban la existencia de infinitos conceptos. Empezando por la mención de Jacob, que habla de infinitas leyes, las cuales son conceptos / colores, con la wiki respaldando esta idea al hablar de infinitas leyes menores que conforman la física de la creación. En particular, la creación misma se describe como un mandala, y en el volumen 4 de Avesta of Black and White se menciona que este mandala contiene todas las dualidades del universo con colores / conceptos que parecen infinitos en cantidad dentro del mundo del dualismo. Por ende, esto significa que al contener infinitos conceptos se incluye el concepto de espacio, tiempo y dimensionalidad. Esto nos lleva al último punto, las dimensiones superiores ya mencionadas con anterioridad. El mundo, creación o multiverso contiene fases que, como mostré en la anterior sección, son dimensiones superiores de física. Esto queda explícito por la habilidad de previsión futura de Ryusui, que le permite no solo alterar el destino extrayendo fuerza de un número infinito de ramificaciones del futuro, como leer las leyes de las fases superiores o dimensiones superiores. El infierno de Tema Sukuna es dicho específicamente ser un espacio geométrico infinito en la que las fases del mundo se evaporan como gotas de agua. El mundo de Tema no Maine, que es creado en base a su deseo / anhelo, se menciona como infinitamente profundo. Vale la pena señalar que la singularidad pintada del color de un dios te hace ascender a capas más profundas, por lo que este mar infinitamente profundo es efectivamente un mundo con infinitas dimensiones más profundas que las anteriores. Para finalizar, Jacob, con su habilidad de dislocación / falla dimensional, puede traer al mundo varias fases / barreras para proteger, las cuales llegan hasta 24 dimensiones superiores. Lo interesante, sin embargo, es la descripción de esta habilidad en el sitio web, donde se afirma que el número de dimensiones, que normalmente pueden ser solo 3, puede extenderse hasta infinitas dimensiones. Dado que las barreras de Jacob están hechas de espacio y tiempo que pueden abarcar estas infinitas dimensiones, esto significa que la creación / multiverso es infinito dimensional, y que las dimensiones espaciales infinitas están necesariamente por debajo de las leyes gobernadas por los dioses, sin importar su escala / concepto, sea simple o complejo, pues gobiernan el concepto de espacio y tiempo. La creación en multiverso es un lienzo utilizado por los dioses para pintar con sus respectivos colores sus leyes. Cuando dos colores se chocan, se crea un agujero en dicho lienzo, un fenómeno sin pintura ni color, una singularidad. La singularidad es una ruptura en la realidad creada por el confronto de dioses hegemónicos entre el trono y el cosmos, es decir, el multiverso, resultando en un espacio incoloro sin leyes. La singularidad del agujero en el cosmos es el centro de la creación. Es donde se encuentra la isla Crepúsculo, un mundo cerrado en tiempo detenido fuera de las leyes del mundo. La singularidad trasciende los conceptos del multiverso, no participa en la ley que lo gobierna, está fuera de sus límites. Existe más allá de la ley que impregna el mundo, no pertenece a la realidad, siendo un espacio que trasciende los conceptos de distancia y coordenadas, es decir, el mismo concepto de espacio, tiempo y dimensionalidad del multiverso no existe allí. Siendo directo, la singularidad está desconectada de la creación, y como sabrán, para este punto estar desconectado en este contexto significa trascender la dimensionalidad del plano inferior, lo que es consistente con el hecho de que la singularidad está más allá de los conceptos del multiverso, incluyendo el espacio, tiempo y la dimensionalidad. Para llegar al dios del trono, el dios retador, utilizando su ley, debe alcanzar al trono, el núcleo del universo. Para ello necesita hacer un agujero en el mundo.
La hegemonía Taikyoku es como el acto de pintar un cuadro con el color de la razón, se pinta un diseño deseado en el lienzo que corresponde a la ley del dios en cuestión. Esta comparación es tan literal que muchas cosas asociadas con el concepto de pintura se aplican de forma natural. Por ejemplo, si se pinta repetidamente en el mismo lugar, la presión del pincel puede provocar un agujero en el lienzo y dicho agujero, como hemos visto, es la misma singularidad. Resulta que el ser en cuestión desciende en el sentido local de caer y en el sentido metafísico de ir más allá saltan los muros del mundo y siguen cayendo en medio de la nada. Lo que se encuentra en el límite de esta profundidad no es otra cosa que el trono divino o trono Taikyoku. La distancia para llegar al fondo varía de acuerdo a la fuerza o Taikyoku de la divinidad en cuestión. Entre más poderoso es un dios, más profundo se encuentra su trono. De la misma manera, la profundidad de la singularidad varía de acuerdo a la fuerza de la ley de la deidad dominante. Las singularidades generadas por un dios de calidad superior serán inmensamente más profundas que las de un dios de calidad inferior, y por lo tanto no serán atravesadas por un dios con un Taikyoku inferior. Este proceso es el equivalente de seguir cayendo eternamente sin nunca alcanzar al trono, lo que sugiere la existencia de capas dentro de la singularidad, pues no importa la cantidad de agujeros generados, el dios con menor Taikyoku no alcanzará el trono del dios con mayor Taikyoku. El trono de Ajun es el más profundo, debido al valor de su Taikyoku, y mientras Tenmayatu atravesaba su singularidad, se declara que esta misma poseía camadas, y de igual forma se requirió hacer un último agujero para atravesarla completamente. Esto respalda la idea de que la singularidad tiene capas, y sobre todo estas capas trabajan con la idea de dimensión superior de la franquicia dimensiones desconectadas, que son camadas. A continuación mostraré la descripción de la singularidad dada por la narración en el momento que Yakou la estaba atravesando. Para atravesar la singularidad debes sincronizar tu alma y orientarte hacia una existencia cada vez más profunda y poderosa, avanzando cada vez más hacia las profundidades. La singularidad es una oscuridad infinita, un espacio infinito que encarna el concepto de nada barra vacío, siendo comparado a un Taikyoku incoloro, lo que significa que la diferencia entre singularidades más profundas es equivalente a la diferencia entre los valores de Taikyoku como tal. El ser en cuestión se sumerge en una existencia más poderosa mientras desciende en la singularidad, y como esta misma es infinita, tenemos un grado de elevación infinita con la camada más baja estando desconectada del multiverso. La singularidad está tan insanamente desconectada de la creación que si Dios muere, lo que normalmente causaría la destrucción de todo en la existencia, el multiverso no se vería completamente afectado. Con todo esto queda evidente que la singularidad es una jerarquía infinita donde su capa más baja trasciende el multiverso, y eso solo para un dios un valor de Taikyoku. Ahora me toca responder a una pregunta, y es si los dioses trascienden todas las infinitas camadas de la singularidad, o simplemente existe en el fondo de estas en la camada más alta. La respuesta es que los dioses efectivamente trascienden todas las camadas de la singularidad, pues todo esta es un simple agujero en el lienzo, mientras que los dioses son inaccesibles al lienzo en sí, utilizando la analogía de que son personas reales comparadas a elementos ficticios. Lo que ocurre sin embargo es que cuando un dios toma el trono, se crea una nueva singularidad separada, que no es más que la emanación de la ley de este dios, su dominio. Esta singularidad no agrega más camadas infinitas, pero está más allá del alcance la singularidad, que es el agujero en el lienzo, porque esta singularidad dominio es el límite que un dios alcanza con su Taikyoku después de atravesar toda la realidad. Lo que confirma esto es que el tercer grado de Wikeiberia no puede entrar o afectar a la singularidad, es un poder irrelevante para esta tarea, mientras que el Absolute barra Taikyoku de un dios puede pintar sobre ella, en otras palabras, tratarla como un molde, como algo ficticio e ideal. Otra cosa que prueba esto es que una vez que un dios vuelve a pintar una ley sobre el lienzo, está creando nuevas leyes que trascienden las anteriores, el poder hegemónico para hacer de su deseo su realidad. El propio objetivo de reinar es trascender la ley de Mercurius, el jeto barra presencia, que es la singularidad dominio de donde emana la ley de la eterna recurrencia. El trono es la raíz del universo y la fuente de todos los fenómenos de la creación, donde se encuentra su respectivo dios que gobierna el mundo. Debido a su naturaleza, el trono se considera un espacio hiperdimensional, resaltando que es diferente a la realidad y comprensión humana. El trono, siendo la raíz de toda la realidad, es la forma más alta de existencia, y es heredado por aquellos que alcanzaron el estado de emanación en el que sus leyes trascienden a todo y todos, pintando el cosmos y dando lugar a un nuevo mundo. El trono es una forma superior de existencia, un espacio más allá del tiempo, y precisamente trasciende el tiempo.
Para el trono el tiempo en sí no existe, o mejor dicho el mismo concepto de tiempo no existe. El trono es lo más importante dentro del universo de Shinza Banso, algo que se refleja en el nombre de la franquicia. En las enseñanzas taoístas el Taiji es el comienzo de todas las cosas, la raíz, el comienzo original o el comienzo de todos los comienzos, es la fuente del Yin Yang y es también el estado de potencial ilimitado conocido como supremo último, la unidad de la que subyace la dualidad. En japonés el Taiji puede leerse como Taikyoku, que es el sistema de poder de los dioses en Shinza Banso. El Taiji gobierna y trasciende todos los conceptos, incluyendo el mismo concepto de espacio, o sea la dimensionalidad, y aquellos que lo alcanzaron están ubicados en su propia jerarquía infinita del trono como Yakou. Volviendo al glosario web de Kajiri Kamui Kagura, más específicamente en la propia sección del Taiji se menciona que este manipula leyes fuera de la estructura, refiriéndose al lienzo/pantalla/creación, no perteneciendo ni al Yin ni al Yang, siendo la fuente de poder de los dioses y el estatus del trono divino. El Taiji es una ley suprema que está vinculada al deseo del usuario, es decir, a su anhelo, y a través de este puede elegir cambiarse a sí mismo o a la creación misma. El Taiji inherentemente te desconecta de toda la creación y, como ya lo sabrán, también te desconecta de la singularidad. Hay dos caminos para aquellos que tienen un anhelo: el primero la hegemonía Arou y el segundo la búsqueda o trascendencia Wudou. El estatus de divinidad desde la concepción de la fórmula Eurykei creada por Mercurius se conoce como Absolute, que te permite emanar tu ley/deseo sobre todo el universo, pintando el viejo mundo con tu propio color y reescribiendo el universo para estar basado de acuerdo a tu deseo. De este modo los dioses no pueden coexistir, entrarán en una pelea para decidir cuál ley gobernará sobre el nuevo mundo. El primer camino, la hegemonía, es la cualidad de expresar tu deseo hacia el exterior, cambiando el mundo mismo, o en otras palabras, rechazando el mundo actual en el que te encuentras. Mientras el tercer nivel de Eurykei varía de forma el espacio para crear un mundo paralelo que refleja tu deseo, el último nivel Absolute te convierte en un dios capaz de tragarse el universo y pintarlo con tu ley/color, y por esta razón múltiples dioses hegemónicos no pueden coexistir, ya que sus leyes entrarán en conflicto y crearán la ya mencionada singularidad. El segundo camino, la trascendencia, es la dualidad de expresar tu deseo hacia el interior, cambiando a ti mismo y en este caso, convirtiéndote en el mundo paralelo que refleja tu deseo. La mayor diferencia es que al estar confinados sus deseos no pueden emanar, es decir, no pueden afectar a la realidad y por lo tanto no son cualificados para alcanzar el trono, pero al mismo tiempo, ellos no entran en conflicto con la ley del dios regente actual y por ende múltiples dioses trascendentes pueden coexistir sin pelear. Si nos fijamos en el volumen 1 de Avesta Oz Black and White, nos daremos cuenta de cómo el término Big Bang de las primeras eras sería más tarde conocido como Taikyoku/Absolute, y de igual manera los dioses de la trascendencia solo pueden manifestarse en multiversos, pues ellos mismos son sus propios universos vivientes contenedores de su ley. En términos de batalla, los dioses Arou suelen ser mucho más fuertes que los dioses Wudou, debido a su masa espiritual y a su capacidad para extenderse a nivel conceptual, como los dioses Wudou están centrados internamente y no manipulan la realidad conceptualmente como lo hacen los dioses Arou, deben establecer contacto físico para luchar con otros dioses, no pudiendo simplemente expresar su ley hacia el exterior para luchar a nivel conceptual. Los dioses Arou son los dioses que se expanden más allá de todos los conceptos y cualidades, inundando la realidad con su ley. El siguiente punto a tratar es sobre los valores de Taikyoku. Como ya lo sabrán, cada dios puede tener un valor de Taiji diferente representado en un número, y el que tenga un valor mayor siempre será más poderoso. La pregunta es ¿qué tanta diferencia existe entre un dios con mayor Taiji en comparación a uno con menor Taiji? Como primer ejemplo, Ryusui, quien en ese entonces aún no tenía Taiji, al entrar al mundo Wudou de Yakou fue comparada a una hormiga. La comparación con una hormiga se puede traducir como algo nulo, irreal o inexistente. Después de todo, los dioses ven a los humanos como mera ficción. Cuando Ren se enfrentó a Mercurius en la ruta Kei, menciona que este estaba condensado a un estado en el que las hormigas o hormigas como él puedan conseguir, ya que su verdadera forma está más allá de su comprensión. Por lo tanto, ser visto como una hormiga aquí es el equivalente de ser visto como ficción. A su vez, el mismo Yakou comparado a Jun es visto como una hormiga, y esto se debe obviamente a la diferencia de fuerza/Taiji entre ambos. En resumen, la diferencia entre Jun y Yakou es igual a la diferencia entre Yakou y un humano normal, siendo esto una trascendencia inaccesible.
En una entrevista Takashi Masada menciona que Ren después de que se fusionó con Lotus y se convirtió en Tenma Yato obtuvo poder desde una dimensión superior, en otras palabras un poder dimensional mayor al que tenía antes, y viendo que hay una diferencia entre los valores de Taikyoku de Ren y Yato, esto también prueba que mayor Taiji implica mayor dimensionalidad. De manera similar para seres con diferentes valores de Taikyoku se ha dicho que existe una diferencia de poder inaccesible entre ellos y que están en niveles muy diferentes, lo que demuestra que los niveles de Taikyoku se subdividen en una diferencia dimensional inaccesible. La prueba definitiva y indiscutible de todo lo que acabo de decir se encuentra en la wiki, donde se utiliza la misma explicación de dimensiones superiores con Sugiro y Tenma Akuro para describir la diferencia entre los dioses de menor y mayor rango / Taikyoku. En resumen, además de trascender la creación y la singularidad del Taiji de un dios con mayor valor, igualmente trasciende a un dios con menor valor. Tomando en cuenta que Mercurius posee un Taikyoku igual a 90 y que Shirou, aunque muy inferior, puede hacerle daño, su escala final sería de un nivel boundless. Velocidad. La velocidad de un humano a su máximo potencial se considera lenta en comparación con los apóstoles. Y es capaz de realizar acrobacias intensas que solo un humano en su máximo potencial podría hacer. Shirou ha desarrollado un sexto sentido o presciencia divina, que le permite, incluso siendo humano, predecir los ataques de su oponente aunque no pueda verlos. Y le otorga reflejos sobrehumanos. Y reacciones increíblemente rápidas comparables a las de los apóstoles. Capaz de seguir el ritmo de alguien como Elaine. Elaine podía seguir el ritmo de Beatrice mientras su Bria estaba activa. Siendo esta última más rápida que un rayo. Siendo que los rayos más lentos van a 90 km por segundo y los más rápidos van 140.000 km por segundo, esto nos diría que en promedio un rayo alcanza una velocidad de 70.045 km por segundo, o sea el 23% de la velocidad de la luz. Así que con esto Elaine termina con el nivel relativista medio, o el 23% de la velocidad de la luz. Después tenemos a Shirou, que es superior, siendo el doble, y después lo tenemos potenciado al nivel de los dioses Arou, siendo mínimo 1000 veces más rápido, terminando en 466 veces la velocidad de la luz. Así que con esto Shirou termina con el nivel FTL bajo, o 466 veces la velocidad de la luz. Su Bria le permite volverse más fuerte al absorber la fuerza vital de un enemigo. Lo que también le permitió acortar la distancia en fuerza y velocidad con Schreiber. Schreiber es más rápido que Ren cuando este último usaba su Bria. El Bria de Schreiber le permite ser siempre más rápido que su oponente, independientemente de las circunstancias. Como legionario, existe al mismo nivel que un dios aún. Y puede moverse y atacarlos, como se muestra con cuando atacó a Mercurius y Reynard. Las sombras / avatares de Mercurius son capaces de cubrir todo el cosmos, es decir, todo el multiverso. Siendo que los universos de Shinza Banso son infinitos, por lo tanto esta hazaña es de velocidad infinita. Al alcanzar su Absolute contaría con estadísticas infinitas, esto incluyendo la velocidad, por lo que tendría una velocidad infinita. Reynard y Mercurius pueden moverse en el trono, el cual carece del concepto de tiempo. Así que con esto termina con el nivel irrelevante. Resistencia. Recibió ataques de Ren humano en su pelea, que le fracturaron, dislocaron y doblaron los huesos. Kate permite al usuario aumentar su fuerza y vitalidad con cada arma añadida, haciéndolo inmune tanto a armas antipersonales como a todo tipo de armamento convencional. También escala de su fuerza, así que con esto termina con el nivel boundless. Durabilidad. Pudo luchar contra Wilhelm durante un tiempo, incluso estando debilitado por la habilidad de este último. Incluso sin obtener a Nenerve en la ruta de Kasumi, fue capaz de resistir lo suficiente para que su plan de matar a Wilhelm se convirtiera en un asesinato mutuo. Kate es lo que otorga al usuario una resistencia que desafía las leyes de la física y, por lo tanto, debería ser comparable a la de Wilhelm Ehrenburg. Aunque mediante el Absolute todas sus estadísticas son infinitas. Así que con esto termina con una durabilidad infinita. Inteligencia. Shirou es un luchador táctico y estratégico, que suele combatir a distancia con su arma mientras planea sus próximos movimientos. Es tan temerario como Ren, arriesgando cuerpo y alma con tal de derrotarlos, lo que supone un gran riesgo, pero siempre con un plan infalible, independientemente de su destino. Incluso sin poseer una Nenerve o un arma similar, la tenacidad y la temeridad de Shirou sorprenden incluso a los miembros del Aldo, curtidos en décadas de combate y acostumbrados a cualquier táctica. Shirou aprende con tanta facilidad como Ren en el arte del Kate, o incluso más.
Aprendió a usar una Nenerve en tan solo 3 días, mientras que Ren, cuya conexión directa con Mercurius le permite aprender rápidamente mediante el Equicate, necesitó 2 semanas para dominarlo, demostrando así su potencial en las artes mágicas. Pero en sí los seres con Atzilut/Taikyoku pueden observar todo su territorio, así que sería omnisciente. Inteligencia en combate. Shirou es un luchador más táctico que utiliza sus increíbles reflejos y la incredulidad de su oponente al verlos provenir de un humano, en sintonía con su increíble puntería, para atacar directamente a su enemigo mientras deduce su estilo de lucha y sus debilidades, ocultando las suyas. A menudo, intenta provocar verbalmente a sus enemigos para que cometan un error que él pueda aprovechar, y ha demostrado estar dispuesto a prepararse para una pelea contra un oponente casi invencible, como hizo en su primer combate contra Willem. Pero en sí los seres con Atzilut/Taikyoku pueden observar todo su territorio, así que sería omnisciente. Habilidades. Capacidades físicas sobrehumanas y interacción no física a nivel conceptual. Los dioses pueden interactuar con almas, conceptos o abstracciones similares. Inmortalidad tipo 3 y regeneración nivel divina. Las capacidades de inmortalidad/regeneración de los dioses son superiores a las de Frederica, quien posee la mejor inmortalidad de toda la historia entre los no dioses. Esto sitúa las capacidades de regeneración de Frederica por encima de la regeneración que Blacksaber proporcionó a Longinus Titan, la cual puede traerlos de vuelta incluso si son destruidos conceptualmente o eliminados del guión de Mercurius por Machina. Longevidad, inmortalidad tipo 1 y 5. Los dioses son seres eternos e imperecederos que incluso carecen del concepto mismo de muerte. A causalidad tipo 5. Se dice que los dioses existen más allá de las leyes y los conceptos, así como de la causalidad, y se les describe como completamente inmutables, eternos e inmutables. Incluso se dice que los muertos cambian y se desvanecen, mientras que los dioses permanecen inmutables, en un estado de existencia y no existencia. Incluso se dice que son una contradicción, pero como resultado son eternos, existiendo fuera de los límites de la providencia. Manipulación de la ley. Poseen Taikyoku, por lo tanto, al emanarlo, son capaces de gobernar y moldear toda la creación de acuerdo con sus ideales y deseos. Existencia más allá de las dimensiones tipo 2 y fisiología inexistente tipo 2. Los dioses son la fuente de todo. Espacio, tiempo, conceptos también ven todo como un lienzo y son como un mundo aparte, separado e independiente de todo. Otorgamiento de poderes. Los dioses pueden conceder inmortalidad, regeneración o algunas habilidades como manipulación conceptual, manipulación de leyes, etc., a quien deseen de diversas maneras. Gran tamaño tipo 11, incorporeidad, intangibilidad y existencia abstracta tipo 1. Los dioses son la encarnación de sus propias leyes. Aura. Con su sola presencia, los dioses aplastan las almas de los seres inferiores y destrozan su núcleo. Incluso seres como Reinar pueden ejercer la presión suficiente para paralizar a un oponente con su mera existencia e incluso aplastar y quemar su alma. Transvalidad tipo 3, manipulación de las leyes y reactivación. Taikyoku es una ley absoluta capaz de redefinir toda la creación y sus leyes, integrándolas al universo recién nacido. Fisiología más allá de las dimensiones, manipulación metafísica tipo 1, manipulación de dimensiones superiores y manipulación conceptual. Los dioses son universo ambulante que encarna su propia ley, la cual rige todo tipo de conceptos. Conciencia cósmica. Los dioses ven y saben todo en su territorio. Manipulación de la información. Los dioses pueden pintar sobre información infinita e incolora con sus leyes. Transdualidad tipo 2. Los dioses son la cúspide de la existencia, existen independientemente de todo y en la creación, y no de ni de que hubieran existido si Matusalén hubiera destruido la creación. Si bien existen simultáneamente como y, tampoco son ambos existen en un estado distinto e independiente de todos ellos, como un mundo distinto de todo lo demás. Manipulación de almas y absorción de almas. Cualquier dios puede afectar el alma, ya sea destruyéndola o absorbiéndola por completo, incluso la de otro dios. Creación de avatares. Los dioses pueden crear avatares llamados sensoriales, como se muestra con Mercurius, cuyo verdadero ser reside en el centro del trono, mientras que su sombra se describe como un simple reflejo de la luna en la superficie de un lago.
Sentidos mejorados y percepción extrasensorial. Sus sentidos superan los de los humanos normales y puede ver en la oscuridad sin problemas. Destrucción de almas, daño espiritual, destrucción espiritual y borrado existencial tipo 2. Los usuarios de Wii-Kate pueden absorber y devorar almas, así como destruirlas con simples ataques convencionales. Manipulación de la trama. Taikyoku te otorga la capacidad de escribir tu propio guión, lo que te permite liberarte de los guiones de otros. Existencia abstracta tipo 2, manipulación metafísica tipo 2, fisiología gnóstica tipo 2, trascendencia dimensional tipo 4, manipulación conceptual tipo 2, manipulación de la información tipo 2, realidad subjetiva, alteración de la realidad y manipulación de propiedades ontológicas. Los dioses pueden descender a través de la singularidad, compuesta de información infinita e incolora. La singularidad es una jerarquía de espacio infinito e incoloro que encarna el concepto mismo de la nada, en la cual los dioses necesitan profundizar en su propia alma y sentido del yo y del ser para descender al trono. Además, se ha demostrado que dioses como Nerose pueden manipular la esencia misma de los seres bajo sus propios cielos hasta el punto de hacer que A sea igual a B, manipulación del destino y manipulación de la causalidad. Capaz de manipular el destino de cada individuo en el universo, las cadenas mismas de causa y efecto y el guión de la historia en la que se encuentran. BFR. Taikyoku es una ley absoluta capaz de repintar toda la creación y sus leyes, haciéndolas parte del universo recién nacido. Control corporal. Pueden controlar sus funciones corporales. Longevidad tipo 2. Pueden vivir cientos de años. Autosustento tipo 1 y 2. Pueden vivir cientos de años. Magia y negación de durabilidad. Todos los ataques de los usuarios de Wii-Kate son de naturaleza mágica y pueden dañar directamente el alma del objetivo. Manipulación conceptual tipo 4, manipulación de veneno y manipulación de maldiciones. Todos los anenerbes almacenan conceptos humanos en su interior que son una maldición similar a un veneno mortal que afecta el alma del objetivo. Manipulación conceptual tipo 3, manipulación de la física y trascendencia dimensional tipo 3. Berría es el acto de moldear e imponer temporalmente la propia ley, retorciendo las leyes mismas del universo, transformándose uno mismo en el mundo recién nacido. Resistencia a la manipulación de la muerte. Aquellos que poseen Taikyoku pueden sobrevivir en el mundo de muerte de Otake, aunque su fuerza vital se drena, a pesar de que mata instantáneamente a quienes se atrevan a entrar. Creación. Además de ser el origen de todas las cosas. Creación conceptual. Se afirma que son capaces de crear conceptos. Desarrollo acelerado. La ley de un diosat se expande continuamente hasta alcanzar la permanencia, y el usuario se vuelve más fuerte dependiendo del tamaño del área cubierta. Manipulación de tamaño. La ley de un diosat se expande sin cesar mientras esté vivo, siendo los dioses el origen y la encarnación de sus leyes. Manipulación temporal y manipulación espacio-temporal. Un diosat que emana impondrá su propia ley al mundo y también alterará pasivamente las leyes existentes. La avalancha de su ley hará que la realidad se deforme y se moldee según sus deseos, afectando a todo el cosmos, incluyendo cosas como el espacio y el tiempo. Invocación. Los dioses pueden invocar la manifestación física de su ley. Evolución reactiva. La batalla de los dioses es como un choque de leyes, en el que ambos bandos luchan por superarse mutuamente, obteniendo más poder en el proceso. Manipulación del vacío. Los dioses pueden pintar sobre la singularidad, que encarna una noción de la nada, como una pizarra en blanco sin color. Empoderamiento. Un usuario de Absolute/Taikyoku se vuelve más fuerte cuantas más almas devora. Además, recolectar almas aumenta la fuerza de su cuerpo, sus sentidos y su vitalidad. Escalado de superficie. Los usuarios de Absolute/Taikyoku han demostrado poder correr sobre el agua. Manipulación de las toxinas, manipulación del dolor, manipulación del miedo, manipulación de la locura, inducción de efectos de estado, manipulación del calor, inducción de parálisis y parálisis. Múltiples usuarios de Wii-Kate han demostrado que liberan una presión espiritual que denota la fuerza de su alma, y esta presión puede tener una amplia variedad de efectos en otros, que consisten en destruir el cuerpo, destrozar el alma, debilitar la fuerza, inducir miedo y locura, paralizar al oponente en el lugar, atraer seguidores a su alrededor e inducir náuseas, intoxicación y picazón en otros. Manipulación espacial. Como se ha demostrado en numerosas ocasiones, los Beria de la hegemonía son capaces de distorsionar el espacio.
Borrado existencial tipo 1, 3, 4 y 5. Los dioses encarnan sus propios universos y todos los seres dentro de él se consideran sus células, así que deberían tener las habilidades de estos como Machina, que cuando su RIA está activo, cualquiera de sus golpes puede borrar de la historia a todas las criaturas, objetos, conocimientos, información e incluso conceptos. Anulación de poderes. Logró anular la forma de Caín, devolviéndole su forma normal. Y expulsó a Ben de su RIA. Puede volver inútiles todas las armas, armaduras y magia. Manipulación mental y manipulación biológica. Escalando de Matusalén, que su mera existencia provoca la locura. Tan solo mirar, oír o leer sobre su linaje puede llevar a otros a la demencia, hasta el punto de que ellos y sus futuras generaciones quedan malditos con la locura de su existencia. Su mera presencia toma el miedo primigenio a la oscuridad, presente desde el inicio del reinado de Mercurius a lo largo de los 90 billones de universos que Mercurius ha reiniciado hasta el año 1944, y lo implanta en la mente de su oponente, provocando que enloquezcan, se suiciden o mueran por el shock repentino de tener todos esos miedos implantados, además de convertir en albivos a los fetos que aún se encuentran en el vientre materno. Posee las siguientes habilidades. Reflexión de ataque. Puede redirigir ataques a través de sus sombras. Manipulación de la oscuridad. Puede comprender el movimiento de aquellos dentro de su oscuridad. Vuelo y levitación. Puede volar. Lectura mental. Podía leer los recuerdos de Wilhelm. Manipulación de la memoria. Podía hacer que algunos de sus recuerdos se filtraran a la mente de Claudia. Posesión. Hizo suyo el cuerpo y la historia personal de Ludwig. Manipulación animal. Puede controlar ratones y murciélagos. Danmaku. Puede crear y lanzar cientos de miles de esferas de oscuridad absoluta contra sus objetivos. Mimetismo de poder, metamorfosis y necromancia. Debido a ser la fuente de todo lo que proviene de la oscuridad, puede imitar conceptos que provienen de dicha oscuridad, como vampiros, necrófagos y nigromancia. Manipulación de la sangre. De repente provocó que un torrente de sangre negra brotara de todas las heridas de Wilhelm. Telepatía. Es probable que todos los dioses posean la misma habilidad que Mercurius, quien habló con Shiroru en su mente. Manipulación de la información tipo 2. Los dioses pueden pintar sobre información infinita e incolora con sus leyes. Negación de inmortalidad tipo 1, 3, 5, negación de regeneración nivel divina, negación de longevidad, resistencia a la manipulación de la ley, resistencia a la manipulación de las leyes, resistencia al reality warping, resistencia a la manipulación metafísica tipo 1, resistencia a la manipulación de dimensiones superiores, resistencia a la manipulación conceptual, resistencia a la manipulación de la información, resistencia a la absorción de almas, resistencia a la manipulación de almas, resistencia a la manipulación de la trama, resistencia a la destrucción de almas, resistencia al daño espiritual, resistencia a la destrucción espiritual, resistencia al borrado existencial tipo 1, 2, 3, 4 y 5, resistencia a la manipulación metafísica tipo 2, resistencia a la manipulación conceptual tipo 2, resistencia a la manipulación de la información tipo 2, resistencia a la realidad subjetiva, resistencia a la alteración de la realidad, resistencia a la manipulación de propiedades ontológicas, resistencia al BFR, resistencia a la manipulación del destino, resistencia a la manipulación de la causalidad, negación de longevidad tipo 2, resistencia de durabilidad, resistencia a la manipulación conceptual tipo 4, resistencia a la manipulación de veneno, resistencia a la manipulación de maldiciones, resistencia a la manipulación conceptual tipo 3, resistencia a la manipulación de la física, resistencia a la manipulación de tamaño, resistencia a la manipulación temporal, resistencia a la manipulación espacio-tempora, resistencia a la manipulación del vacío, resistencia a la evolución reactiva, resistencia a la manipulación espacial, resistencia a la manipulación de las toxinas, resistencia a la manipulación del dolor, resistencia a la manipulación del miedo, resistencia a la manipulación de la locura, resistencia a la inducción de efectos de estado, resistencia a la manipulación del calor, resistencia a la inducción de parálisis, resistencia a la parálisis, resistencia a la anulación de poderes, resistencia a la manipulación mental, resistencia a la manipulación biológica, resistencia a la reflexión de ataque, resistencia a la manipulación de la oscuridad, resistencia a la lectura mental, resistencia a la manipulación de la memoria, resistencia a la posesión, resistencia a la manipulación animal, resistencia al mimetismo de poder, resistencia a la metamorfosis, resistencia a la necromancia, resistencia a la telepatía y resistencia a la manipulación de la información tipo 2. Aquellos con valores
los Taikyoku más altos pueden resistir los ataques de los más bajos hasta el punto de que su efecto no puede mover ni un solo cabello. Resistencia a la manipulación de las enfermedades, resistencia a la manipulación del envejecimiento y resistencia a la manipulación de la edad. Los apóstoles que aprenden Eukei no se ven afectados por el envejecimiento físico ni por las enfermedades naturales, además de eliminar instantáneamente de su cuerpo cualquier rastro de alcohol, humo, veneno y drogas. Resistencia a la manipulación de la materia. Los apóstoles podían, hasta cierto punto, resistir estar en presencia de los Longinus Lance que pueden hacer esto. Resistencia a la manipulación del fuego y resistencia a la manipulación de la temperatura. Eukei permite la protección contra las llamas comunes, también podría proteger contra llamas potentes como Eleonore, como demostró Ren, así como Beatrice, quien, con tan solo su alma, pudo resistir temporalmente el calor del Beria de Eleonore. Resistencia a la manipulación de la electricidad. Eukei puede otorgar protección contra la electricidad, como Ren pudo soportar lo que Caín le habría hecho usando los poderes de Beatrice. Resistencia a la anulación de poderes. Los ataques de un dios no pueden ser anulados, solo soportados o defendidos si se tienen los medios. Armamento. Una Desert Eagle y el diario de Elizabeth Bathory, una reliquia sagrada que a diferencia de Rusalka, Shirou manifiesta los instrumentos de tortura de Elizabeth Bathory utilizando su propio cuerpo como medio. Además, es capaz de crear una cantidad infinita de balas para su Desert Eagle. Eso sería todo, aquí les dejo su ficha de personaje. Manos manchadas a los 6 años, un cuchillo más pesado que el sol. Ren cerró los ojos conmigo y el mundo siguió como si no pasó. Perdí el dolor, el gusto, el miedo, pero no está voz en mi interior que me dice adelante quema algo más. La guerra me llama por nombre, la muerte me guiña un ojo. No soy héroe, solo un tipo aburrido del mañana. No corre futuro, no me alcances aún. Quiero ver qué pasa si rompo el guión entre sangre y metal. Me arranco el brazo para poder golpear. No es valentía, no es honor, es solo querer sentir algo que no conozco yo. Si esta vida te pesa, déjame ser yo el que la destruya por ti. Kasumi nunca debía saber, Rea nunca debía elegir. Yo nací para romper finales, no para existir. No para existir. Bueno, pasando con la comparativa. El SCP-127, el arma viviente, no tiene ni la más mínima oportunidad. El SCP-983, el mono de cumpleaños, no lo atacará si no es el día de su cumpleaños, pero incluso si suponemos que lo es, podría simplemente destruir al SCP-983 mucho antes, debido a la gran diferencia de velocidad. Goku Jr. no tiene nada que hacer. Pamela Bores. No hace falta explicarlo. Ghostface Nancy Loomis. Por más que lo intente no podrá hacer nada. Ghostface Gil Roberts. Está igual que el puesto anterior. Ghostface Richie Kirsch. No veo manera de que pueda ganar. Ghostface Billy Loomis. Más de lo mismo. Ghostface Stumacher. Estaría muerto solo con su presencia. El Joker. Esta vez no tendrá tanta suerte. Ghostface Charlie E. Walker. No tiene nada para ganar. Ghostface Nikkei Altieri. Está igual que el resto de sus compañeros. Tic-Tito Bicanónico. No tiene nada para ganar. Ghostface Roman Bridger. Ni con la ayuda de todos los demás Ghostface tendría oportunidad. SCP-966, el asesino del sueño. No importa cuánto lo intente no podrá hacerle ni un rasguño. Sally Williams. Ni siquiera sus hacks la salvarán. Ella es Jack Cannon, aunque bastante más rápido que todos los demás, sigue siendo una tortuga. Foxy. Ni con la ayuda de todos los demás animatrónicos tendría oportunidad. Goku Jr. Ni en Super Saiyajin tendría nada que hacer. Jeff the Killer de su creepypasta original.
No tiene oportunidad. Hit 2017. Es destruido a nivel atómico. Hit en su forma de araña. Si humanos normales pudieron derrotarlo, que no le haría. William Afton Five Nights at Freddy's Movie. No tiene forma de ganar. Slenderman película. Si bien por su intangibilidad podría tener alguna oportunidad antes de que la active, ya estará muerto debido a la gran diferencia de velocidad. SCP-070 Alas de Hierro. Es inferior en todos los aspectos. Jeff the Killer AMV. Está igual que sus demás versiones. Clockwork Creepypasta. Estará muerta antes de darse cuenta. Homicida Liu. Esta vez no tendrá tanta suerte. Ezequiel Sims de la Tierra 688B. No tiene nada para ganar. Geoff the Killer. Aunque bastante más resistente, eso no lo salvará. Ayano Kouji. Ni en 1.000.000 de años encontraría la forma de ganar. Jeff the Killer cronológico. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Eyeles Jackie Cannon. Aunque gracias a su inmortalidad podría aguantar un poco, tarde o temprano morirá. El SCP-1128 el horror acuático. Es destrozado. Spider-Man de la Tierra 8351. Será borrado con todo su universo. Goku de la saga Pilar. No tiene forma de ganar. Goku de la saga 21 torneo de artes marciales. Está igual que el puesto anterior. Yuno Gasai forma humana. Está acabada. Superman tercero de la Tierra 2020. Ni con toda su familia ganaría. Spider-Man de la Tierra 70.019. Está igual que su versión de Tierra 8351. Stolas. Ni con la ayuda de todo su verso en composite podría ganar. Goku de la saga de la Patrulla Roja. Aún sumando el poder de todos los anteriores, no tiene ninguna oportunidad. Goku de la saga del torneo de Urana y Baba está igual que su versión anterior. Garou humano. Está perdido. Iron Man Mark I de la Tierra 199.999. Si una caída ya destruyó su traje por completo, que no le haría. Elsa de Frozen. No tiene ninguna oportunidad. Garou Semi-Monstruo. Es destruido. Superman Batman de Dark Knight Returns Movie de Tierra 31. Encontrará su fin. Lois Lane la Erradicadora. Ni con la ayuda de su Superman tendría oportunidad. Thor de la Tierra 22.260. No tiene forma de ganar. Superman de la novela Superman Dawnbreaker de 2019. No tiene nada que hacer. Hawkeye de la Tierra 199.999. Ni con todas sus flechas tendría manera de siquiera hacerle cosquillas. Iron Man Mark II de la Tierra 199.999. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. El loco Brian. No puede ni tocarlo. Hancock. No tiene nada que hacer. Boros. Se matará a sí mismo al usar su forma meteoro antes de hacerle algo. Garou Monstruo. Aunque un poco más fuerte, sigue sin poder hacer nada. Superman primero de la Tierra 2020. Solo es un chiste. Venom de la Tierra 688B. Solo tiene sus habilidades que de nada le servirían. Quicksilver de la Tierra TRN 414. Aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Morbius de la Tierra 688B. No tiene nada literalmente. SCP-063 el mejor cepillo de tal del mundo. No tiene forma de ganar. SCP-409 el cristal contagioso. Aunque buena potencia, su terrible velocidad le juega una mala pasada. SCP-2845 el ciervo. No tiene nada, solo su transmutación, que de nada le serviría debido a la diferencia de velocidad. Vegeta Saga Saiyan. Ni con su transformación le haría un rasguño. Red Hulk de la Tierra 199.999. Aunque juntáramos a todos los Hulks del UCM, seguirían sin poder hacerle nada. Quicksilver de la Tierra 199.999. Ni siquiera en velocidad tendría algo que hacer. Metroman. Solo tiene su velocidad, que de nada le serviría. El SCP-169 el Leviatán en su estado avatar. Ni siquiera podría hacerle algo. Superman mis aventuras con Superman de 2023 de Tierra 12. Ni con su verso entero ganaría. AM. Recibirá su castigo. Superman serie de Kirk Allen de 1948. Es borrado súper fácil. Superman anciano. Aunque buena velocidad, sigue sin tener como ganar. Freezer Saga Namek. Está igual que Vegeta. Superman All Star Movie de Tierra Q. No tiene nada para ganar. Superman All Star Comic de Tierra Q. Sigue sin tener cómo ganarlo. El SCP-123 agujero negro en miniatura. No sería nada. Gamma Jack. No tiene forma de hacer algo. Superman Red Son Movie de Tierra 30.
sería aniquilado fácilmente. Galactus de la Tierra 717, ni con la ayuda de todos sus heraldos tendría oportunidad. Superman, las aventuras de Superman de 1952, sería aniquilado fácilmente. Superman Nicolas Cage, no veo cómo pueda hacer algo. SCP-179 Samuel Suesor, ni aún sumando el poder de todos los anteriores tendría algo que hacer. El SCP-017 el hombre sombra en su estado avatar, desaparecerá en un instante. SCP-1591 la estrella caída, lo único rescatable que tiene es su velocidad, pero sin eso no tendría nada que hacer. Jeff Becky sin Insolación y obsesión, un solo ataque bastará. Dante de la serie de Netflix de 2025, ni con todo su verso tendría oportunidad. El lanza guisantes de plasma, no tiene nada que hacer. Cell super perfecto, si bien su regeneración le ayudaría a sobrevivir, tarde o temprano morirá. Garou cósmico, aunque Porax podría tener alguna oportunidad, la diferencia de velocidad le impide poder usarlos. Michelino, ni en Composite sería una amenaza. Sonic Studio Vean Macao, si bien Porax le daría algunos problemas, sigue sin tener como ganar. Galactus de la Tierra 7642, es borrado de un dedo. Flash DCU de Tierra 1, no importa lo que haga no podrá ganar. Superman DCU de Tierra 1, está igual que todos los anteriores. Superman DCU de Tierra 1, está igual que sus demás versiones. Shang-Chi de la Tierra 199.999, no tiene nada para ganar o dar peleas siquiera. Sentry de la Tierra 21.119, no podría hacer absolutamente nada. SCP-6004 la Serpiente Arcoiris, aunque absurdamente más poderoso en cuanto a velocidad y Axe no tiene nada que hacer. Kid Boa, ni con todo su verso tendría oportunidad. Anthony Stark de la Tierra 9810, será borrado con todo su universo. Null de la Tierra 688D, ni con la ayuda de todos los simbiontes tendría oportunidad. Galactus de la Tierra 828, es borrado a nivel atómico. Zarco, no tiene nada para ganar o dar peleas siquiera. Dr. Fate DCU de Tierra 1, ni con todo su verso tendría oportunidad. Dormammu de la Tierra 199.999, aunque increíblemente poderoso sigue sin tener como ganar. Alien décimo, ni con todo su verso tendría forma de ganar. Isaac de Kraken del manga, no tiene nada para ganar. Máscara de muerte del manga, no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar. Afrodita de Piscis del manga, en serio tengo que explicar esto. Aiolía de Leo del manga, está en la misma que Máscara de muerte. Camus de Acuario del manga, es destruido. Mu de Aries del manga, no tiene ninguna oportunidad. Shura de Capricornio del manga, ni con la ayuda de todos sus compañeros tendría oportunidad. Aldebarán de Tauro del manga, solo es un chiste. Milo de Escorpio del manga, es destrozado en todos los sentidos. Radamantis de Wyvern del manga, ni con todo su verso tendría alguna manera de ganar. Shaka de Virgo del manga, ni sumando el poder de todos los personajes anteriores tendría oportunidad. Aioros de Sagitario del manga, está igual que todos sus compañeros. Yuno Gasai forma diosa, ni siquiera así tendría oportunidad. Godzilla Email, no sería nada. Majito, no podría hacerle nada debido a la diferencia de velocidad y dimensionalidad. Sentry de la Tierra 199.999, si fuera su versión de los cómics tal vez tendría algo que hacer. El vacío de la Tierra 199.999, incluso así no podría hacer nada, no sería más que un chiste destruirlo junto con toda su dimensión. El Guardián del Tiempo, si bien Porax podría darle problemas, vuelven a ser inútiles debido a la diferencia de dimensionalidad. Spider-Man Zombie de la Tierra 2149, ni con la ayuda de todos los zombies ganaría. Daredevil de la Tierra 616, no importa lo que intente no podrá ganar. Capitán América de la Tierra 616, aunque muchísimo más rápido sigue sin poder hacer nada. Carnage de la Tierra 616, será destruido de un solo golpe. Zuma Roverse de Tierra 2, ni con toda su velocidad tendría oportunidad. Savitarda Roverse de Tierra 1, sería aniquilado con todos los demás villanos de Flash. Ultron Infinito de la Tierra 29.929, sería aniquilado fácilmente. Slenderman Mitos, si bien en Axe lo supera no le podrían hacer nada debido a la diferencia de dimensionalidad. Prometeo, no tiene la más mínima oportunidad de ganar.
Jack el Destripador está sin forma de ganar. Adam está igual que el resto de sus hijos. Zeus ni con la ayuda de todos los dioses griegos tendría oportunidad. Hades sigue sin estar al nivel. Nikola Tesla solamente es un poco más rápido, así que seguiría sin poder hacer nada. Beelzebub, aunque con mejores hacks, sigue sin poder hacer nada. Chara solo tiene hacks pero nada más. El Beyonder de la Tierra TRN 995, aún con todo su poder no tendría forma de ganar. Flumpty, su juego de terror llegará a su fin. SCP-609, las 6 bolas ontológicas del Dr. Wondertainment. De no ser por su existencia platónica no sería nada. Zalgo cósmico, ni con todo su ejército ganaría. El juez nuevamente es derrotado. El dios de las creepypastas, ni siquiera él tendría oportunidad. El Beyonder de la Tierra 691, aunque extremadamente poderoso, sigue habiendo una gran diferencia. Venom de End, ni siquiera él tendría oportunidad. Supergirl Pre-Crisis, lo único que tiene son algunos hacks destacables, pero sin eso no tiene nada que hacer aquí. Flash Pre-Crisis, sigue muy jodido. Silver Surfer de la Tierra 616, está igual que todos los demás. Sentry de la Tierra 616, aunque es el más poderoso de los Sentries analizados, aún así no tendría nada que hacer. Superman Pre-Crisis, está en la misma que su prima. The Axe Sentry de la Tierra 616, simplemente es un poco más fuerte y rápido que el Sentry base, así que igualmente no tendría nada que hacer. Anos Boldigoa, ni siquiera con todas sus habilidades tendría algo que hacer. Pluto DMC, está en la misma que todos los anteriores. SCP-017, el Hombre Sombra en su verdadera forma, ni siquiera en esta forma tendría algo que hacer. SCP-169, el Leviatán en su verdadera forma, sería aniquilado de un solo movimiento. Mr. Xyzptlk, solo es un chiste. Maldabaot SCP, ni siquiera con todo su ejército tendría oportunidad. Superboy Prime, aunque sumamente poderoso, la diferencia en potencia y habilidades lo condenan. Roland Deschai, aunque mucho más cercano, aún así es destruido. Con todo esto, Shirou Yusa termina con el top 1 de personajes analizados. Mano manchadas a los 6 años, un cuchillo más pesado que el sol. Ren cerró los ojos conmigo y el mundo siguió como si no pasó. Perdí el dolor, el gusto, el miedo, pero no está voz en mi interior que me dice adelante, quema algo más. La guerra me llama por nombre, la muerte me guiña un ojo. No soy héroe, solo un tipo aburrido del mañana. No corre futuro, no me alcances aún. Quiero ver qué pasa si rompo el guión. Entre sangre y metal, me arranco el brazo para poder golpear. No es valentía, no es honor, es solo querer sentir algo que no conozco yo. Si esta vida te pesa, déjame ser yo el que la destruya por ti. Kasumi nunca debía saber, Rea nunca debía elegir. Yo nací para romper finales, no para existir. Sí, no para existir. Soy apoptosis, soy la bala que iguala a los dioses.